El formato que vamos a seguir ahora en esta última sesión del día de hoy es el de una conferencia, más o menos siguiendo un modelo clásico, por parte del profesor Angelo Anzalone, que es profesor titular de Filosofía del Derecho en la Universidad de Córdoba, licenciado en Derecho por la Universidad de Enna y por la de Palermo en Italia, y doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba. Fue becario del programa de formación del profesorado universitario del Ministerio de Educación y Ciencia, miembro de varias sociedades científicas y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Entre sus principales líneas y proyectos de investigación se destacan el neoidealismo hispano-italiano y el derecho natural, la teoría comunicacional del derecho, cambios tecnológicos y derecho, que por eso estás aquí, y teoría de los derechos humanos. Bueno, él nos va a hacer un ensayo oral a propósito de la obediencia y el progreso digital con absoluta libertad en cuanto a tu exposición y en cuanto a tu planteamiento. Muchas gracias, Angelo, por aceptar nuestra invitación. Bien, buenas tardes y muchísimas gracias a ti, Manolo, muchísimas gracias al profesor Torres, a la Cátedra UNESCO y bueno, pues a todos los colaboradores, a todos los patrocinadores. Desde el primer momento, cuando se me invitó, no dudé ni un solo segundo, porque efectivamente, bueno, pues se trata de temáticas que me han ocupado y en realidad nos ocupan ya prácticamente a todos de manera transversal y pues no hay que perder, entiendo yo, ocasión para debatir, para construir entre todos un ambiente de sano crecimiento intelectual, ¿no? Por decirlo de algún modo. Efectivamente es una lástima la no participación de Mariam, porque por ejemplo esta mañana se aludió a esa idea de tecnofeudalismo y me consta que ella precisamente tenía intención de tocar esa línea, por lo que bueno, pues nos perderemos esa contribución. Y bueno, intentaré efectivamente suplir de algún modo ese hueco en términos de tiempo, o sea, de coordenadas temporales, no de sustancia, porque eso va a ser complicado por no decir imposible. El 80 o 90, 95% del auditorio me conoce, me han sufrido a lo largo de este curso como profesor de teoría del derecho y ahora pensarán que el no descanso es culpa mía, pero no. Esto lo digo sobre todo por una cuestión. Lo digo porque mis estudiantes están acostumbrados, o creo haberles acostumbrados en un cierto sentido. Veo por ahí también algún estudiante del máster de Cultura de Paz, que también he tenido el honor de conocer hace unas semanas. Están acostumbrados a esa especie de ejercicio pedagógico que suelo hacer en clase, pero siempre les digo un ejercicio pedagógico que en primer lugar me sirve para plantear el discurso, la temática, la lección o en este caso, bueno, pues esta humilde contribución. Y ese ejercicio pedagógico consiste muchas veces en preguntarse acerca del significado, acerca de la semántica de cada una de las palabras que conforman el rótulo, el título de la intervención, de la lección, del epígrafe. Entonces, bueno, pues a mí se me asigna un espacio temático titulado Obediencia y Progreso Digital. Me veo en la grandísima obligación, siguiendo ese íter pedagógico que intento aplicar a mí mismo en primer lugar y luego al auditorio, pues me veo en la obligación de preguntarme en primer lugar qué significa obediencia, qué significa progreso. Y como siempre les digo a los estudiantes, intento luego seleccionar los distintos significados que más me convienen, ¿no? Para intentar sostener la tesis o para intentar conseguir el objetivo retórico que voy buscando, ¿no?
Hecha esta premisa, me van a permitir también otro pequeño inciso a modo de hilo con el espacio anterior, con el diálogo anterior, porque es verdad que la estructura que tiene el Congreso en sí es admirable, es excepcional, pero es cuanto menos llamativo que el auditorio no haya, sobre todo me refiero a los estudiantes, no haya aprovechado como se debe, creo yo, la intervención y la disponibilidad del último ponente, de Manuel González, porque quizás entre todos, por lo menos hoy, y yo me meto en el mismo saco, es el que más profundidad práctica ha dado a los dilemas que todos planteamos desde una perspectiva más bien abstracto-crítica, que ya es complicado también, ¿no? Entonces, yo es que me quedaría con el ponente anterior horas a charlar para saber de primera mano realmente de qué estamos hablando, porque es que es lo que nos acaba de transmitir, es que muchas veces no sabemos realmente de qué queremos hablar a la hora de citar este gran problema o esta gran conquista o ese gran cambio de época, ¿no? Nos decía hace unos años, hace unos pocos de años, Benedicto XVI, ¿no? Y bueno, también como hilo con las ponencias anteriores, y bueno, la prueba evidente es que lo tenía aquí ya preparado, redactado, pues es evidente que nos movemos en un escenario, como diría Umberto Eco, que parece obligarnos a posicionarnos entre apocalípticos o integrados. Me alegra haber visto que, evidentemente, la tendencia que queremos seguir o que queremos perseguir todos, a pesar de ese pesimismo de fondo, me alegra ver que la tendencia debería ser precisamente ni la apocalipsis, ni la integración ingenua o ingenuamente entusiasta, sino una justa posición entre esas dos tendencias. ¿Por qué? Porque probablemente así conseguiremos llevar a cabo una reflexión más equilibrada sobre esas nuevas criaturas que el mismo hombre ha querido crear, ¿no? Parto de la base, parto de la premisa en virtud de la cual las tecnologías o la tecnología en general es realmente lo que somos y forma parte de la intrinsecidad humana. Quiero con esto decir que cada paso que da la humanidad hacia ese devenir histórico o hacia ese progreso o avance es difícilmente entendible o difícilmente interpretable si no comprendemos que el hombre es en sí mismo una criatura tecnológica. Intentaré explicarme en este sentido dentro de unos minutos, porque para ir reconduciendo esta intervención hacia un marco que pueda, digamos, respetar las exigencias impuestas por el título y el tema asignado, quiero señalar o quiero partir de lo que un teórico político y social británico muy conocido, que es Stephen Hughes, nos sugiere hacia una acepción muy estricta de la noción de poder. ¿Qué sería el poder? Bueno, pues el poder lo detectaríamos en términos muy pragmáticos cuando somos capaces, o sea, seríamos capaces de comprobar que un agente social asegura la obediencia a sus mandatos y asegura la obediencia a sus mandatos mediante la limitación de ciertas esferas de libertad. Quiero que midamos todas y cada una de las palabras que vamos a utilizar en estos giros, porque si conseguimos hacerlo y consigo transmitir el peso que tiene cada una de estas afirmaciones, pues al final probablemente cuadre un poco la propuesta que lanzo aquí. Esta situación de obediencia, nos dice Hughes, puede producirse fundamentalmente mediante tres diversos mecanismos. Excluyendo todo tipo de alternativa de conducta, es decir, adoptando la fuerza,
modificando la deseabilidad de las alternativas hasta el punto de poner los agentes sociales frente a elecciones de conducta que preferirían no realizar. Esta es la alternativa que Lux denomina como coerción. Y en último lugar, a través de la influencia, de la manipulación, de la persuasión. Me pregunto, por tanto, qué tipo de poder ejercen o consiguen ejercer los agentes del progreso digital. Y para responder a esta pregunta, o intentar hacerlo, porque evidentemente no voy a encontrar una respuesta exacta y sus facetas son múltiples, es importantísimo aludir al concepto espejo de la noción de poder. Como les decía al principio, necesito acudir al concepto o a la noción de obediencia. Sirviéndome, evidentemente, de agudas consideraciones que no son exclusivamente personales, sino de ilustres pensadores, en este caso, sobre todo me estoy refiriendo a la teoría política de Julien Freund, la obediencia sería el contrario fenomenológico del mando. Habría que entender la obediencia como el contrario fenomenológico del mando. Es decir, la relación entre mando y obediencia es estrictamente dialéctica. No hay mando sano si la obediencia enferma y viceversa. Ahora bien, los motivos que impulsan los agentes o los hombres a obedecer pueden ser extremadamente variables. Cada época y cada generación conocerá los suyos. Tradición, legalidad, carisma, ideología, miedo, utilidad, protección. La obediencia, lo que sí es cierto es que es un fenómeno global innegable, trasciende todo régimen particular y habrá que buscar en cada contexto, en cada coordenada espacio-temporal, su justificación, su fundamento. Es decir, habría que ver también cuáles son sus límites. Lo que sí es cierto, en primer lugar, que cuando se cede a la fuerza de un orden, estamos obedeciendo o se está obedeciendo. Lo que ocurre, segundo giro, es que la obediencia no siempre, no solamente hay que entenderla o hay que leerla como forzosidad o como inercia de una comunidad. Sino que puede llegar también a tener una especie de proyección externa. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que puede llegar a tener una especie de respaldo ciudadano activo. Se puede transformar en un programa de futuro, se puede transformar en una potencia capaz de ilusionar a una determinada sociedad, a una determinada comunidad. Por tanto, lo que quiero decir que, aunque toda adhesión puramente exterior al orden o al mando satisface mínimamente las condiciones necesarias para poder hablar de obediencia, lo cierto es que su fenomenología, su contexto fenomenológico nos permite sostener que a través de la obediencia o desde la obediencia es posible también proyectar innovación política o innovación social, siendo en algunos casos una decisión colectiva la de participar en pro o en contra de X fenómeno. Hecha esta premisa que no consiste en otra cosa que establecer ese marco dialéctico entre mando y obediencia, o resaltar ese posible marco dialéctico entre mando y obediencia, vamos al otro término del título, que es lo digital y que por lo tanto nos obliga también a abrazar el título general del Congreso. Inteligencia artificial, que evidentemente yo, como todos creo, los que estamos aquí ya entendemos no solamente como una herramienta, sino como un verdadero entorno, un verdadero ambiente, un nuevo ambiente. Un ambiente que impacta en la economía, impacta en los idiomas, impacta en las relaciones, en el trabajo, en el imaginario colectivo. Quiero decir que todos estamos de acuerdo en afirmar que la inteligencia artificial puede tener consecuencias muy notables en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de trabajar como sociedad. Creo que en este sentido no nos enfrentamos a un
peligro sin más. Es decir, yo no creo que el peligro sea la tecnología. Intento ser coherente con la premisa de esta intervención, ser humano como ser tecnológico. El seguir siendo profundamente humano sigue siendo una elección humana. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que el problema no consiste tanto en intentar detener o controlar la inteligencia artificial, sino en cómo saber habitarla, en cómo saber vivirla, si se puede decir así, de manera consciente, vivirla conscientemente. Es cierto que los vínculos humanos se pueden debilitar de algún modo cuando nuestras interacciones se median o están mediadas exclusivamente por herramientas digitales o por sistemas algorítmicos, eso no lo podemos negar. Es cierto que se puede poner en riesgo la dimensión de la confianza o del cuidado mutuo. Es cierto que el predominio de los algoritmos en el comportamiento cotidiano puede transformar la información en una herramienta de control o en una herramienta de manipulación, nos puede hacer algo más predecibles, nos puede hacer algo menos centrales en nuestras propias vidas, pero cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de evolución, siempre pensamos en el progreso. Tercera palabra mágica del título asignado a esta palabra mágica o palabra clave, ¿no? Asignada a esta mesa. Progreso entendido como elemento fundamental para la humanidad, progreso entendido como elemento fundamental para el devenir histórico de la humanidad. De progreso podemos hablar en múltiples espacios, ¿no? No solamente en el tecnológico, sino también en el antropológico, en el social. Y progreso significa avanzar. Progressus, avanzar. Tendencialmente consideramos el progreso como una evolución. Sin embargo, creo que también debemos considerar las consecuencias de ese avanzar o de ese avance, es decir, los posibles aspectos negativos de toda evolución. La evolución muchas veces se basa en aprender conceptos nuevos, pero tiene como precio olvidar los antiguos. Pensemos en lo difícil que nos puede resultar hoy encender un fuego solamente con piedras, o como diría el profesor Innerarity, lo ha dicho en numerosas ocasiones, en cuántos jóvenes de hoy son capaces de resolver raíces cuadradas. En otras palabras, quiero transmitir que el progreso debe ir también acompañado de una adecuada dosis de concienciación para que también se traduzca en cuotas de esperanza. Yo creo que en los últimos años los pueblos tecnológicamente más avanzados han cambiado, digamos, de chip. Antes parecían más inertes ante ese futuro que se nos presenta. Recientemente vemos que se comienza a mostrar un creciente interés en el tema, nos volvemos cada vez más críticos, más conscientes hacia el entorno tecnológico. Por lo tanto, el mensaje que quiero simplemente poner sobre la mesa es el siguiente. No creo que sea el momento de demonizar la tecnología, sino más bien, digamos que es el momento de animar al público, al usuario, para que sepa usarla adecuadamente, para que sepa enfrentarse a sus desafíos y para que sepa renovarse o innovar a sí mismo frente o con los avances tecnológicos. Este debate, el debate producido por la inteligencia artificial, se ha dicho en la mesa anterior, pero se ha dicho también esta mañana, y todos los efectos que produce este debate en las relaciones humanas, ha resucitado en cierta medida cuestiones de enorme calado filosófico. En este sentido, por ejemplo, la filosofía empieza a redescubrir o quiere redescubrir la conveniencia de reflexionar sobre lo que es la mente humana, sobre lo que son los estados mentales, qué género de relación existe entre la mente y el cerebro, si es posible hablar de la existencia o menos de un estado autónomo y originario de conciencia. Y en todos estos casos, yo lo que encuentro es un denominador común, y ese denominador común es la pregunta ¿quién decide? También esta mañana se nos provocó preguntándonos acerca de si preferimos que decida
un sistema o decida un ser humano. No sé si lo recuerdan, ¿no? Y bueno, aquí también se ha el debate. En suma, creo que la pregunta o la cuestión del quién decide impulsa al científico para que le pregunte al filósofo cuáles son los instrumentos adecuados para enfrentarse a ese querer libre o supuestamente libre, y del mismo modo esa pregunta del quién decide impulsa en términos, digamos, especulares al filósofo para que le pregunte al científico cuáles son los instrumentos adecuados para comprender el funcionamiento, el conocimiento de la mente humana. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque decidir significa en última instancia actuar. Y actuar, evidentemente, podemos los hombres, pero también pueden las máquinas. La cuestión sobre el quién decide y sobre quién en consecuencia es sujeto de imputación es una cuestión abierta. No recibe una respuesta unitaria y esa vaguedad conceptual, lejos de representar un problema, en mi humilde opinión, representa una gran oportunidad para seguir enfrentándonos a estas cuestiones. Es innegable que la decisión es algo que se lleva a cabo en el mundo concreto, no se lleva a cabo en el mundo abstracto. Y esto se debe a esa necesidad perenne que le es intrínseca a la misma libertad humana, la necesidad de concreción constante o de constante concreción. Nosotros disponemos de una libertad que siempre está en acción, siempre está en situación concreta, siempre está en contexto, hasta el punto de que todos, dentro de nuestra propia libertad, tomamos nuestras libres decisiones. Estos puntos, que son evidentemente críticos y están interrelacionados y a los que se le intenta volver a atribuir cierta relevancia filosófica a raíz del debate producido sobre la emulación del ser humano por parte de las máquinas, me han, digamos, empujado a revisitar algunas consideraciones de un pensador algo incómodo en la Italia del posguerra, que se llama Adriano Tilger, y que presenta, entre otras obras, entre otros pequeños ensayos, uno que se titula Teoría del pragmatismo trascendental, donde sostiene que el espíritu, por espíritu entiende el pensamiento del ser humano, dice Tilger, es siempre y esencialmente libertad en todo momento de su vida. Y puntualiza que esa libertad alcanza su nivel supremo, su nivel máximo, mediante el querer que quiere en términos puro y no condicionado. Dice, el único ser que puede libremente querer y libremente decidir es el hombre. Nos sugiere algunas dialécticas en virtud de las cuales nos dice pensar es causar y solamente el espíritu, es decir, solamente el pensamiento, entiende de mundo abstracto, de mundo concreto, de orden, de coherencia, de necesidad, de existencia. Solamente el pensamiento entiende del mismo pensamiento. Conocer, por tanto, no equivale a un mero reflejo pasivo de una realidad exterior preconstituida, dada de antemano. Conocer o el conocimiento no es un principio en sí mismo, sino que es algo que encuentra su principio y su fundamento en el querer, en las instancias del querer. Ahora bien, ese querer evidentemente puede responder a distintas manifestaciones pragmáticas. Eso nos lo dice en su teoría del pragmatismo trascendental. Esas manifestaciones pragmáticas pueden ser de corte utilitario, de corte pasional, de corte sensorial, de corte material, pero es algo innegable, según Tilger, en lo que es el proceso cognitivo que caracteriza el ser humano, que caracteriza el hombre. Por lo tanto, pensar es causar y, siguiendo la propuesta tilgeriana, la principal causa del pensamiento sería el progreso. Esa capacidad o ese deseo de autosuperación que le es intrínseca, dice Tilger, al ser humano. ¿Qué ocurre? Tilger era un pesimista y nos decía que la ley del progreso, aunque puede ser vista como la principal garantía de la existencia de los hombres,
debemos reconocer que no siempre el hombre ha demostrado ser capaz de reaccionar coherentemente frente a los dramas que le plantea la vida. Y en este sentido es cuanto menos llamativo que el hombre del progreso, este hombre occidental de los derechos, ¿no? Y de las luchas para conquistarlo, busca refugio en la técnica con el objetivo de modificar y muchas veces también de alterar, cuando no cancelar o negar, a una fuerza desmesuradamente superior. Y esa fuerza es la naturaleza. Por lo tanto, según Tilger, ese mal de vida que nos caracteriza, ese mal de vida que caracteriza al hombre de la técnica, ha conllevado, digamos, una fuerte tendencia a jugar a ser creadores de instrumentos de lucha contra todo lo que no nos satisface, contra todo lo que se nos presenta como imperfecto. Y bueno, pues frente a este escenario o en este escenario, yo sencillamente creo que en lugar de refugiarnos en el pesimismo, en el pesimismo tilgeriano, lo que tenemos que recordar es que la aspiración primordial del hombre debería ser siempre la esperanza frente a la renuncia y, por supuesto, la reflexión y la crítica frente a o junto a la técnica, ¿no? Todas estas humildemente pienso que son consideraciones que nos invitan a tomar importantes decisiones, a asumir determinadas posturas en un mundo o en una realidad cada vez más algocrática o algorética. En este caso estoy tomando a préstamo dos de las nuevas palabras que la Academia Nacional de la Crusca en Italia incorpora dentro de su nuevas realidades semánticas, ¿no? Les decía, por tanto, que el denominador común en este panorama es el universo de las decisiones humanas. Hace unos instantes se mencionaba en esta mesa la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial de la UNESCO, si mal no recuerdo, en virtud de la cual precisamente se nos aclara que, bueno, en el diseño, el desarrollo y la aplicación de los sistemas de inteligencia artificial debería primar ese principio de supervisión y decisión humanas con el objetivo de someter toda decisión final a un control humano para que, incluso desde el punto de vista jurídico, siempre sea una persona el centro de imputación de responsabilidades y de consecuencias. Por lo tanto, inteligencia artificial no solamente como un logro técnico-científico, sino como una verdadera y auténtica transformación cultural que nos permite de redefinir las coordenadas fundamentales de nuestra racionalidad, de nuestra libertad y de nuestra responsabilidad. Creo que los algoritmos alivian hoy en día la incertidumbre de muchos, demuestran eficiencia, sugieren, seleccionan, predicen, alivian la carga del pensamiento, alivian la responsabilidad del juicio, alivian la complejidad de la elección. Y pienso que todas estas facilitaciones no son gratuitas, tienen un precio, una vez más. Exigen probablemente una renuncia a la comprensión. Esto ocurrirá si el sujeto humano deja de ser fuente de significado y pasa a ser un mero nodo en una red de toma de decisiones, ¿no? Automatizada de algún modo. Esto ocurrirá cuando la verdad dejará de ser fruto de la investigación o fruto de la revelación y pasará a ser simplemente predicción. El algoritmo, digamos que en este sentido, o si lo queremos interpretar desde esa visión apocalíptica, es una especie de delegación cognitiva que puede llegar incluso a infantilizar al ser humano adulto. Por lo tanto, el núcleo del problema no es, lo digo por tercera vez, el uso de la inteligencia artificial, sino
su progresiva transformación en automatismos que se puedan dar definitivamente por sentado. Es decir, cuando convertimos las soluciones ofrecidas por esos sistemas en obviedad, corremos el riesgo de convertir una decisión humana en arbitraria o ineficiente o insospechosa, cuanto menos insospechosa. Y es aquí cuando nuestra esfera de libertad, volvemos a las primerísimas líneas o afirmaciones de esta intervención, y es aquí cuando algunas de nuestras esferas de libertad pueden vaciarse, pero ya no por fuerza, por coerción o por manipulación, sino por algo más grave, que es la obsolescencia, vaciamiento de libertad humana por obsolescencia. La inteligencia artificial, no lo podemos negar, ofrece recursos valiosísimos. Además, hace asible el conocimiento complejo, alivia la carga de decisiones muy repetitivas, contribuye concretamente, o puede llegar a contribuir concretamente al bienestar humano. Y el problema, por lo tanto, no es el conjunto de soluciones que ofrecen o que ofrece. El problema lo tenemos cuando abandonamos la tarea de juzgar el conjunto de soluciones que se nos ofrecen. El problema lo tenemos cuando renunciamos a la tarea de construir junto a ese panorama de soluciones. Por lo tanto, el riesgo, digamos, yo no creo que consiste en que la tecnología se vuelva opresiva por imposición directa, sino que se imponga como algo obvio, como algo inevitable, como algo indiscutible, y que nuestro juicio, nuevamente lo digo, antes lo he dicho utilizando la obsolescencia, ahora lo digo diciendo que nuestro juicio no debe volverse desacostumbrado, ¿no? ¿Es la obediencia ciega esta necesaria condición de progreso? Bueno, pues yo entiendo que este mundo algorítmico o esta era algorítmica puede seguramente entenderse como una nueva forma de poder. Evidentemente no es esta la mesa para hablar de poder, hay otra. En la historia de la humanidad, cada revolución tecnológica ha generado una nueva forma de poder. Europa, lo decía anteriormente el compañero, es consciente de esta transformación. Yo creo que es consciente. Otra cosa es el tipo de rumbo o de estrategia que se quiera implantar para enfrentarse a ella. ¿Ha decidido responder de un cierto modo? Bueno, pues sí. Tenemos ese corpus juris digitalis, ¿no?, europeo, tenemos ese reglamento europeo que ahora mismo representa, digamos, la cúspide de la pirámide, donde efectivamente se nos dice que debido a que todo algoritmo, digamos, incorpora una idea de personalidad, de libertad, de eficiencia y de seguridad, pues ese dominio tecnológico puede llegar a ser un dominio cultural y por lo tanto, bueno, pues no se trata de prohibir, pero sí de implementar esa especie de retórica de la proporcionalidad del riesgo, ¿no?, al que se nos se hacía referencia hace unos minutos. En este sentido, es verdad, aunque creo que el profesor González creo haber entendido que no está totalmente de acuerdo, es verdad que Europa presume de haber adoptado o de haber traducido normativamente o en lo normativo esa visión antropocéntrica, ¿no?, de la revolución tecnológica. No estoy diciendo que yo no esté de acuerdo con lo que Europa ha apostado. Quiero decir que el ponente nos ha hecho ver luces y sombras, ¿no?, de esta apuesta, más sombras que luces, haciéndonos ver, particularmente en mi caso, haciéndonos ver cómo, por ejemplo, esas afirmaciones constantes, ese dilema actual en virtud del cual la excesiva regulación europea es un falso mito, o puede llegar a ser un falso mito, ¿no?, o un falso dilema.
por así decirlo. Lo que sí, bueno, pues veo desde el punto de vista de los fundamentos de la normativa, para eso me dedico a la filosofía del derecho, para muchas veces buscar también los fundamentos de la normativa y de la normativa del orden jurídico, lo que sí veo que la visión de ese humanismo digital europeo sí es presente o está presente. Otra cosa es que luego consiga transformarse en algo de operativo y eficaz o no para otros tipos de metas, ¿no? Un último inciso, también se ha comentado en la mesa anterior y a lo largo de la mañana de hoy, la necesidad, o se ha argumentado, se ha hablado sobre la necesidad de la reflexión ética a la luz de la irrupción de la inteligencia artificial. Les voy a ahorrar todo lo que se está produciendo en los últimos años. En Italia, por ejemplo, tenemos el caso de Luciano Floridi a la cabeza, con ese prosperar de ideas, a veces algo acertadas, en mi opinión, otras veces algo estériles, sobre la ética o la metaética de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que efectivamente estamos asistiendo a una especie de hipertrofía de principio ético, como advierte el mismo Floridi, es decir, a un proliferar de autoproclamaciones o autodeclaraciones éticas o de principios éticos o de principios a seguir en el desarrollo e implementación de sistemas de inteligencia artificial que, nos guste o no, autodeclaran o autoimplementan los primerísimos protagonistas o los que están en primera línea, y de allí que evidentemente no tenemos más remedio que ponernos atentos hacia ese fenómeno del ethics washing, ¿no? O sea, mediante el cual lo que se intenta hacer es rentabilizar el discurso ético para blanquear estrategias que son puramente estrategias de mercado. Con esto yo me pararía y espero haber transmitido, aunque sea por rasgos generales, lo que puede ser una, entre otras muchas visiones que podemos tener de este tema y de esa obediencia por obsolescencia, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias, Ángelo, por facilitarnos el discurso conceptual que tan necesario es también para sentar los pies sobre la realidad, no solo sobre la virtualidad. Bueno, aquí no hay coloquio previsto, yo no tenía previsto dialogar contigo, pero sí que abro un poco el escenario para quien desee intervenir. Si alguien se anima allí, sí. Álvaro. Sí, allí. Yo le quiero preguntar, profesor, usted ha repetido numerosas veces el término de poder y se relaciona muchas veces con la tecnología, pero aquí quiero poner una discrepancia a lo mejor de que yo creo que la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, al no tener, por así decirlo, pensamiento propio más que como concepto de poder, el cual tiene que recaer sobre sujetos de derecho, ¿no sería más bien un arma para hacerse con el mismo? Teniendo en cuenta, es como el dilema que se ha puesto antes de un juez, de si una sentencia tiene que ser puesta por un juez o por una inteligencia artificial. Al final el que dicte una sentencia, el que tome una decisión jurídica, tiene que ser una autoridad competente, tiene que ser una persona jurídica. Alguien carente de personalidad jurídica y sin ninguna capacidad de obrar, ante el poder no es más un arma que poder como tal. Esa es mi pregunta. Vale, Álvaro. Álvaro, lo llamo por su nombre porque evidentemente sigue demostrando su inquietud, lo cual es muy sano, ¿no? Y lleva meses demostrándolo en las aulas de nuestra facultad. Álvaro, yo cuando he citado la noción o el concepto de poder, lo he hecho, en este caso, apoyándome sobre las consideraciones de un teórico
y ahora podemos cambiar el chip y definir el poder sobre la base de las consideraciones, por ejemplo, del sociólogo alemán Max Weber, y dar una orientación completamente, no opuesta, pero algo distinta, ¿no? ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que definiciones de poder es posible abarcar unas pocas. Recordará usted mismo cuando en clase, a la hora de hablar del poder como concepto jurídico, nos preguntábamos, ¿qué significa poder? Había que parar el público o el auditorio porque encontrábamos múltiples definiciones. Luego nos íbamos a la RAE, al diccionario de la RAE, y seleccionábamos lo que podía venir bien porque teníamos que analizar la figura del abuso de poder, ¿no? Dicho esto, que la herramienta tecnológica puede estar al servicio de las exigencias poderosas, pienso que a esta altura, y sobre todo a la luz de lo que se ha estado debatiendo a lo largo del día, me atrevería a decir que es casi una obviedad. Al poderoso, no me quiero poner demasiado maquiavélico, pero fundamentalmente le interesan dos cosas: cómo acceder al poder y cómo mantenerse. Y si para acceder y mantenerse debe tirar también de esas herramientas, ¿por qué no? Es más, probablemente yo haría lo mismo, ¿no? No he entendido bien luego cómo llegamos a la sentencia. Sí, sí. ¿Juez robot o juez ser humano? Hay sistemas de resolución de conflictos jurídicos. Si siguen por aquí los estudiantes del máster, creo que recordarán, hemos hecho una pequeña referencia en las últimas horas de nuestras sesiones. Me refiero a las Online Dispute Resolution, que demuestran perfectamente cómo incluso desde un paraguas jurídico totalmente lícito y legalmente regulado, es posible acudir a sistemas de inteligencia artificial para resolver controversias jurídicamente relevantes. ¿Podemos mostrarnos críticos hacia ese sector? Claramente sí, porque ese sector parte de una premisa, intentar, o ese movimiento, ¿no? Esas nuevas formas alternativas de resolución de conflictos, que son online dispute resolution, parten de la premisa en virtud de la cual hay que acercar la resolución de los problemas jurídicos, hay que humanizarlo de algún modo. Y llega a una conclusión completamente opuesta o casi, digamos, contradictoria. Acaban por deshumanizar por completo la justicia jurídica me refiero, no justicia como valor, ¿no? Porque nos alejan por completo, alejan las partes que se someten a ese sistema de resolución, la alejan y la distancian completamente de los mecanismos de resolución, ¿no? Bueno, profesor. He de decir que casi caigo en su trampa. Es decir, ha finalizado un discurso de una manera, la verdad que casi olvido cuando usted dice lo de que la obediencia, que quizás la obediencia debería ser un respaldo ciudadano activo. Activo. O sea, vamos a ver, esto me llamó mucho la atención, porque ¿qué quiere decir usted? Que si hasta ahora la soberanía estaba en el pueblo, en este caso español, tal y como dice nuestra Constitución, ¿qué se le pasaríamos ahora eso a las máquinas? O es que no acabo de entender hacia dónde quiso dirigir eso, y también lo de la innovación, que la obediencia puede ser una innovación política, la obediencia. No. Entonces, es que... Sabrina. Bueno, termina, Sabrina. No, ya termino. Sabrina, o sea, como pueden ver, me los conozco a todos, sobre todo a los más activos, ¿no? No hay ninguna trampa, Sabrina, no he querido plantear aquí ningún discurso tramposo, pero sí es verdad que se nos pueden escapar algunos giros, pero principalmente por responsabilidad mía, ¿no? A ver, lo más telegráfico posible, porque a ver si siendo lo más telegráfico posible llega la clave de lectura o de resolución de la posible contradicción. Obediencia
reúne, he querido simplemente sostener, o intento sostener hasta que se me pueda demostrar lo contrario, que la obediencia como fenómeno puede llegar a reunir sus condiciones mínimas incluso mediante una actitud de absoluta inercia por parte de la colectividad, ¿no? De quien recibe el mando. Ese mando ya sea por fuerza, por cohesión o por persuasión, ¿no? Pero también hemos querido decir que obediencia no tiene por qué rebajarse solamente a eso. Obediencia puede ser participación activa por parte de la comunidad hacia un futuro, una idea de avance, de progreso, en la que algunos se sentirán más identificados que otros, ¿no? Ahora, si en lo digital, esa obediencia, progreso digital, o ese escenario que nos plantea, o ese que nos plantea la irrupción de la inteligencia artificial, obedecemos por la vía primera o por la vía segunda, yo no he planteado todo negro o todo blanco. Además, no tengo herramienta, no tengo datos para poder decir obedecemos por esto, o porque somos inertes o intelectualmente apáticos, que podríamos llegar incluso a sostenerlo en algunos casos, ¿no? Porque es verdad que nos movemos también en un contexto de apatía intelectual algo inducida, también a través de ese progreso digital, pero también es verdad que probablemente esa dosis de esperanza a la que nos invitan algunos de los autores que he citado, esa dosis de esperanza la podemos encontrar sí como colectividad, como colectivo, como comunidad, como sociedad tecnológicamente avanzada, queremos participar en esa, digamos, dinámica de obedecer, en esa dinámica de obediencia, pero participar activamente, transformando juntos lo que está por transformarse. Lo importante, lo que digo, es que entre esas dos tendencias, o entre esas dos posibilidades, ahora sí, no caigamos en la tentación o en la trampa, esa sería la trampa mortal de la libertad, al estilo tilgeriano, al estilo de Adriano Tilger, de obedecer por obsolescencia, o sea, por renuncia, ¿vale? Pero repito, sé que, hombre, puede resultar complicado y sobre todo transmitirlo no es fácil. Marta. Muchas gracias, Ángelo. La verdad que tu ponencia pues ha suscitado... ¿Funciona? Sí. Ha suscitado en mí al menos, ¿no? distintas reflexiones. Me ha gustado en particular ahora en esta parte de preguntas y respuestas, cuando ha sacado a colación el tema de la solución de disputas online, pero he de decir también que si bien ha habido como un cambio de paradigma ahí, ¿no? Hemos trasladado la justicia de los juzgados y tribunales a una plataforma online, en términos de eficiencia, mayormente, o sea, la justificación ha sido fundamentalmente la eficiencia, en casos que se consideran no importantes como consumidores, porque la plataforma europea de resolución de disputas online era específicamente sobre resolución de disputas en materia de consumidores. Pero el problema está que pese al cambio de paradigma, pese a la puesta en marcha de una infraestructura como era la plataforma, en la práctica hace 2 años se tuvo que cerrar porque no se usaba. Entonces, ¿qué tenemos entonces sobre la mesa? La posibilidad de un cambio de administración, en este caso de la Administración de Justicia, ¿no? Que en realidad a nivel fáctico no se está empleando, o cuál es entonces el problema que tenemos. Y la segunda cuestión que tengo, porque me ha gustado mucho la forma en la que ha enfocado el tema, ¿no? Sobre obediencia y progreso digital, y pues, ahondando en los conceptos, etcétera, pero me ha faltado quizá oír un poco más, entonces, si hablamos de obediencia, de la rebeldía. ¿Dónde queda la rebeldía en este debate, ¿no? sobre la obediencia? Me gustaría saber un poco más cómo lo ves desde esta perspectiva. Muy bien, Marta, gracias por tus observaciones. Sobre el primero de los problemas que planteas, ¿por qué no enfocarlo como sencillamente un problema cultural? ¿No? Es decir, podemos
dar unos pasos atrás en el tiempo y de las ODR irnos a las ADR, e incluso ver cómo determinadas ADR, y me refiero yo que sé a la mediación familiar, ha tenido y sigue teniendo enormes dificultades para implantarse como un sistema realmente alternativo. Yo creo que el problema además consiste en el uso del mismo término alternativo, porque parece ser que muchas veces lo utilizamos como para referirnos a una vía de segunda clase. Sin embargo, deberíamos ser capaces de transmitir la idea de alternativo como una vía igualmente válida, igualmente portadora de adecuadas garantías que la ordinaria. Pero repito, yo creo que más bien es un problema educativo, de cultura, que es un problema intrínseco. Yo recuerdo cuando hacíamos los primeros cursos de mediación familiar, tirábamos de literatura norteamericana porque teníamos serias dificultades para movernos o para encontrar literatura europea sobre mediación familiar. Todos se hicieron mediadores familiares, en cuestión de 1 año y medio, abogados y psicólogos, cursos, registro y tal, pero ¿cuántos de ellos ejercen realmente como tales? Creo que con las debidas diferencias puede ser ese el mismo problema en la ODR, que como tú dices, además estaba destinado a un sector muy concreto, parecía responder o quería responder a un problema de economía procesal, o sea, de eficiencia, y luego se ha reducido a la nada. Y sobre el segundo problema de rebeldía, es decir, ¿qué ha echado de menos? Una invitación al en el entorno digital. Sobre esto debería pararme a pensar quizás un poco más. Ahora mismo puedo pensar en mis actitudes propias, ¿no? Y muchas veces es verdad que no es tanto una rebeldía, sino más bien una prudencia a la hora de leer y comprobar adecuadamente cómo determinados... Dime. Déjame provocarte un poco. Venga. ¿Es posible ser rebelde hoy en día en el entorno de progreso digital en el que vivimos? Sí, o sea, primero, efectivamente, deberíamos intentar acotar el sentido y el significado de rebeldía. Vuelvo al ejercicio pedagógico que intento hacer, ¿no? ¿Qué entendemos? Y luego, dentro de esos posibles significados, escoger el que más nos interesa. Entonces, ¿rebeldes para qué? ¿Para frenar? ¿Para anular? ¿Para frenar? ¿Para anular el avance? ¿Para frenarlo? ¿O para reconducirlo, dirigirlo? Nuevas estructuras de poder que Claro. en última instancia pueden resultar de carácter más autoritario, no lo sé. Sí. No, son preguntas que yo me hago ahora mismo en riguroso directo, ¿no? En caliente. Entonces, claro, debería acotar ese significado. Bueno, pues rebeldía no necesariamente como frenarlo todo, sino como para reconducirlo un poco todo, ¿no? Hacia cierto fenómeno de autoritarismo, que es el hilo conductor. Y luego habría que ver cómo. ¿Puede llegar a ser el derecho una herramienta para frenar y regular? El problema es que si identificamos el derecho, la regulación jurídica como derecho es cosa del Estado, pues probablemente, y es solo exclusivamente cosa del Estado, probablemente caigamos en una contradicción y tendríamos serios problemas a la hora de plantear la herramienta jurídica como una herramienta de control. Entonces, ¿a qué orden normativo podríamos acudir? Sin caer en las contradicciones de este blanqueamiento ético, pero probablemente el orden normativo al que podríamos acudir es el orden normativo ético. ¿Por qué no? Y preguntarnos, llevar a cabo adecuadas reflexiones y adecuados debates como son, por ejemplo, foros de este tipo, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo contigo, es una cuestión muy interesante, muy viva, y yo personalmente tendría que planteármela con más serenidad, sobre todo para no caer en afirmaciones algo utópicas o algo retóricamente vacías, ¿no? O sea, yo
Eso es lo que intento siempre y humildemente hacer, ¿no? Bueno, Ángelo, muchas gracias por tu intervención y por cubrir el espacio que ha quedado abierto. Ha sido muy jugosa tu digresión. Y nada más por hoy. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana para continuar con la segunda y última jornada. Muchas gracias.